Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy, siguiendo con nuestra charla sobre sistemas de unidades, vamos a hablar de una unidad en particular que es la unidad que utilizamos para medir el tiempo. El tiempo, según el diccionario de la Real Academia, no es otra cosa que la magnitud que permite ordenar la secuencia de los sucesos, estableciendo un pasado, un presente y un futuro. Pero nosotros, por supuesto, nos vamos a concentrar en el tratamiento que del tiempo hace la física. O sea, el tiempo como una variable en un montón de fenómenos que estudia la física y que son muy relacionados con la ingeniería. Y la física, en particular, considera el tiempo de dos maneras diferentes. Por un lado, la física tradicional, la mecánica clásica, la física de Newton, considera que el tiempo es absoluto. O sea, en cualquier sistema de referencia el tiempo es constante. Sin embargo, cuando nos vamos a la mecánica relativista, la relacionada con las teorías de Einstein, con la teoría de la relatividad, vemos que el tiempo depende del sistema de referencia en donde se encuentre el observador. Por lo tanto, el tiempo no es constante y va a variar de acuerdo al sistema de referencia donde esté el operador que está observando el fenómeno natural. Estos temas, por supuesto, se los dejamos a las distintas materias relacionadas con física que van a tener a lo largo de la carrera. Vamos a ver nosotros cómo se mide el tiempo. Todos sabemos que la unidad de medición del tiempo es el segundo. Ahora, ¿cómo se fija ese segundo? Dado que el tiempo es algo tan natural en la vida humana, entonces pensemos que en realidad el ser humano, desde que es ser humano, desde la época de las cavernas, que viene de alguna manera o de otra registrando el tiempo. Y lo ha hecho a través de referencias naturales. La sucesión de horas de luz y horas de oscuridad, que conocemos como día, fue el primer elemento para poder de alguna manera registrar el paso del tiempo. De hecho, hasta avanzado el siglo XX, la unidad segundo, que es la unidad para medir la magnitud tiempo, estaba relacionada con la duración del día solar medio, que era la 86.400ª parte de la duración de un día solar medio. Si ustedes hacen la cuenta, 24 horas por 60 minutos por hora por 60 segundos por minuto, eso le va a dar exactamente 86.400 y de esa manera se definía la unidad segundo como la 86.400ª parte de un día solar medio. Bien, ahora, la acumulación de días y de segundos nos da la otra gran referencia temporal que es el año. El año también estaba relacionado con una referencia natural, con un proceso astronómico, así como el día y por ende el segundo, que es su 86.400ª parte, estaban relacionados con la rotación de la Tierra alrededor de su eje, el año está relacionado con la traslación de la Tierra alrededor del Sol. Recuerden que la Tierra hace un recorrido anual alrededor del Sol que dura 365 días y un poquitito más, 365 días y aproximadamente 6 horas, en su movimiento de traslación en la órbita elíptica que la Tierra tiene alrededor del centro del sistema solar, que es nuestra estrella, el Sol. Ahora, algunas otras civilizaciones antiguas relacionaban el tiempo con la duración de las fases de la Luna. Y de hecho, un mes de nuestro calendario actual está relacionado con la duración de un ciclo lunar, donde un juego completo de fases de la Luna. Bien, ahora, ¿cuál es el problema de las referencias naturales? El problema de las referencias naturales es que no son referencias perfectas y que pueden variar de acuerdo a cómo varíe el equilibrio existente entre los distintos cuerpos del sistema solar. De ahí que en la física se ha tenido que buscar alguna clase de referencia que no sea astronómica. Bien, ¿cómo se armaron nuestros calendarios? El calendario
en Occidente, que fue por primera vez, digamos, impuesto desde una autoridad, fue el calendario juliano, que fue impuesto por el emperador romano Julio César en el año 46 a.C. y que es muy similar, pero no igual a nuestro calendario actual, donde un año tenía 365 días, donde el año estaba dividido en meses relacionados con las fases lunares, y también tenía algún ajuste debido a que no existía una relación directa exacta entre los días solares y la duración del año, o sea, de una traslación completa de la Tierra alrededor del Sol. Este calendario fue utilizado hasta el año 1582, donde por una bula del Papa Gregorio XIII se cambió el calendario y se creó o se impuso el calendario que utilizamos actualmente, llamado, justamente, dado que su impulsor fue el Papa Gregorio XIII, se lo llama calendario gregoriano. Bien, este calendario en realidad Gregorio XIII lo impuso por la sencilla razón de que se le corría una de las fiestas más importantes de la cristiandad, que es la Pascua. Había referencias históricas muy precisas sobre cómo fijar la fecha de la Pascua, y sin embargo en el calendario juliano esa fecha parecía corrida. De ahí que Gregorio XIII efectuó un ajuste del calendario para poder fijar, de acuerdo a para que las referencias históricas coincidieran con las referencias temporales del calendario. Bien, justamente esto nos muestra que el calendario basado en fenómenos astronómicos no es exacto. Nuevamente, piensen que todo depende de la relación de masas que existen entre los distintos cuerpos del sistema solar y en particular entre la relación de masas que existe entre el Sol y la Tierra, debido a que lo que hace que la Tierra esté en este lugar del espacio va a ser el fenómeno de gravitación, de atracción gravitacional entre el Sol y la Tierra, que hace que la Tierra en todo momento tenga tendencia a caerse hacia el Sol, y el fenómeno de fuerza centrífuga generado por la traslación, la rotación de la Tierra alrededor del Sol. Entonces, cuando se equiparan ambas fuerzas, estamos en un estado de equilibrio, que es lo que mantiene a la Tierra en su órbita. Pero cualquier fenómeno, por ejemplo, la atracción de la Luna sobre la Tierra, por ejemplo, la caída de asteroides, que es habitual en el planeta Tierra y que de alguna manera varían su masa, los fenómenos naturales de la Tierra que desequilibran de alguna manera el centro de gravedad del planeta Tierra, aunque sea de manera microscópica, hacen que se generen variaciones en la duración del día o del año solar, que pueden ser de millonésimas de segundo, pero eso que para un mortal es absolutamente indetectable, para la física no lo es. De ahí que tenemos que buscar una definición de la unidad de tiempo que no dependa de un fenómeno astronómico. Debemos hacer con la unidad de tiempo lo mismo que ya comentamos en clases anteriores, que se hizo con el metro patrón, donde ya no se utilizó más la famosa barra de platino iridio almacenada en la Oficina de Pesas y Medidas de París, sino que se definió el metro en función de una constante de la física, que es la velocidad de la luz. Bueno, también se hizo una definición de la unidad de tiempo, el segundo, en función de un fenómeno físico absoluto y que no dependiera del equilibrio de masas en el sistema solar. Y la definición que se dio para el segundo, que es la que ustedes pueden ver en pantalla en este momento, es la siguiente, que se las voy a leer. Un segundo es la duración de
9.192.631.770 oscilaciones de la radiación emitida en la transición entre los dos niveles hiperfinos del estado fundamental del isótopo 133 del átomo de cesio a una temperatura de 0 Kelvin. Observen que yo hice énfasis en algunas palabras claves de esta definición. ¿Y por qué hice énfasis? Porque es bueno saber de qué estamos hablando en esa definición de la unidad segundo. Se mencionan los isótopos, se menciona la radiación, se menciona el cesio. ¿Qué son estos elementos que están metidos dentro de la definición de la unidad segundo? Bien, expliquémoslo. Vamos de a uno. Cesio. El cesio no es otra cosa que un elemento más de la tabla periódica, ¿sí? Un elemento químico escaso en el planeta Tierra y que tiene un número atómico 55. O sea, es el elemento número 55 de la tabla periódica o tabla de Mendeleev. Recuerden que ese número atómico 55 estaba relacionado con la cantidad de protones o de electrones que existe en el núcleo. Por lo tanto, el elemento que tiene 55 protones en su núcleo es cesio. Observen aquí donde tenemos este otro numerito que es la masa atómica relativa del cesio. Esa masa atómica relativa está relacionada no solamente con los protones, sino con los neutrones que hay en el núcleo de cesio. Lo dejamos para un poquitito más adelante. Ahora vamos a hablar de la otra palabrita clave que es radiación. La imagen que les acabo de poner en pantalla no es otra cosa que el histórico modelo atómico de Rutherford o modelo planetario, donde se muestra la forma de que tiene un átomo en la materia, donde tengo un núcleo central, donde están los protones y los neutrones, y tengo electrones que están en distintas órbitas alrededor del núcleo, que justamente se lo llama sistema planetario porque tiene un esquema similar al de nuestro sistema solar, donde el núcleo ocupa el lugar del Sol y los electrones ocupan los lugares de los planetas. Bien, estos electrones que giran alrededor del núcleo, cada uno en su órbita, tiene una energía en particular que depende de otros fenómenos físicos que tienen que ver con la naturaleza ondulatoria de la materia y que tienen que ver con los estados cuánticos de la materia, que es un tema para física 3. Pero sí lo que es importante entender es que el electrón tiene un determinado nivel de energía y cuanto mayor sea la energía que tiene el electrón, más alejado está del núcleo, ¿sí? Entonces, las órbitas que tiene cada elemento son órbitas fijas que dependen de los niveles de energía de los electrones y son específicas para cada elemento de la naturaleza. Cuando un electrón pierde energía, salta a una órbita más baja. Esa energía que pierde la emite en forma de radiación electromagnética. Cuando cambia de un nivel de mayor energía a uno de menor energía, lo hace emitiendo un fotón de energía, equivalente a la diferencia de energía entre el nivel que tenía y el nivel nuevo. Esta energía es una onda electromagnética y como todo fenómeno ondulatorio, está relacionado, ¿sí?, con lo que también vimos cuando hablamos de trigonometría, que es la función seno, dado que todos los fenómenos ondulatorios de la naturaleza conservan la forma senoidal que les estoy mostrando en este momento en pantalla. Recuerden que una onda periódica, como la onda senoidal, que es la forma de todos los campos, la forma de variación de los campos electromagnéticos, tiene un parámetro llamado período, que es el
tiempo que tarda la onda en realizar un ciclo completo. ¿Cómo definimos el segundo? Es el tiempo que tarda la onda emitida por los electrones del cesio cuando transitan entre los dos niveles hiperfinos, el tiempo que tarda en realizar un ciclo multiplicado por los 9.192 millones, ese tiempo es lo que nosotros definimos como segundo. 9.192.631.770 veces el período de la onda electromagnética generada cuando un electrón en la nube electrónica del cesio pasa de un nivel hiperfino al siguiente perdiendo energía. Bien, y vamos a la tercera palabreja en discusión, isótopo. Vamos a explicarlo de la siguiente manera. Volvamos al famoso número 55 del cesio, ¿sí? El número atómico. En la tabla periódica existe un solo cesio, porque cualquier elemento que tenga 55 protones en su núcleo, la tabla lo define como cesio. Bien, entonces, vamos al primer elemento de la tabla periódica, el hidrógeno. El hidrógeno es el elemento 1 de la tabla periódica y es el elemento 1 porque en su núcleo tiene solamente un protón y por ende, girando alrededor de ese protón, tiene solamente un electrón. Dado que la materia es eléctricamente neutra, recuerden, siempre el número de protones y el número de electrones es igual. Pero en la naturaleza también se encuentra una variante del hidrógeno que en su núcleo, aparte de tener un protón, tiene un neutrón. Como solo tiene un protón, su número atómico es 1. Por lo tanto, el deuterio es hidrógeno, aunque tenga un neutrón en el núcleo, lo cual lo hace que tenga una masa atómica relativa diferente que la del hidrógeno, digamos, estándar. Bueno, a estos elementos que tienen una masa atómica relativa diferente, pero por supuesto igual número atómico, se los llama isótopos del elemento. Y en general, en la naturaleza, todos los elementos químicos tienen en mayor o menor medida distintos isótopos. De hecho, el mismo hidrógeno, aparte del deuterio, tiene otro isótopo adicional que es el tritio. El tritio es hidrógeno, por supuesto, pero en su núcleo, aparte de su protón, que lo define como hidrógeno, tiene 2 neutrones. Por lo tanto, su masa atómica relativa es diferente. Bien, ya que hablamos del deuterio y el tritio, les hago un pequeño comentario sobre tecnología nacional. Ustedes saben que existe un tipo especial de agua denominada agua pesada que se utiliza como moderador en todos los reactores nucleares de producción de energía con uranio natural como los que usamos en Argentina, tanto en Atucha 1 y 2 como en Embalse. Y de hecho, el único fabricante mundial de agua pesada que existe es la Comisión Nacional de Energía Atómica. Argentina es el único productor de agua pesada en el mundo y de hecho eventualmente no solamente fabrica el agua pesada para nuestros reactores, sino que exporta agua pesada a otros países del mundo que utilizan este mismo tipo de tecnología que es generación de energía eléctrica a través de uranio natural, no de uranio enriquecido. Bien, entonces, para la definición, ¿sí?, del segundo, no se utiliza cualquier isótopo de cesio, se utiliza uno en particular, que es el isótopo 133. ¿Qué es esto? Significa que la masa atómica relativa del cesio es 133. Ese es el que vamos a utilizar para medir para definir la unidad segundo. Y de hecho, si la masa atómica relativa es 133 y el número atómico del cesio es 55, entonces, dado que la masa atómica relativa está relacionada con la cantidad de
protones y neutrones que hay en el núcleo de cesio y el número atómico está relacionado con la cantidad de protones que hay en el núcleo de cesio, entonces, si la masa atómica relativa es 133 y el número atómico es 55, evidentemente el número de neutrones que tiene el cesio 133 es 78, porque 55 más 78 me da el 133. Bien. Cabe destacar como un elemento particular donde también un isótopo en particular se utiliza para una función muy específica, es el caso del carbono. De hecho, la unidad de masa atómica está relacionada con el átomo de carbono 12, que es el isótopo más estable del carbono, que tiene 6 protones y 6 neutrones. Pero en la naturaleza se encuentran otros 2 isótopos del carbón, el carbono 13 y el carbono 14. ¿Por qué le menciono el carbono 14? Bueno, el carbono 14 es radioactivo. El carbono 14 con el tiempo se degrada en nitrógeno, perdiendo componentes de su núcleo. Y se lo menciono porque justamente es una aplicación muy particular que tiene el carbono 14, porque de hecho, dado que esta degradación del carbono 14 en nitrógeno se produce muy lentamente y el ciclo de degradación es de 5.730 años, entonces justamente el carbono 14 se utiliza para saber la edad de los fósiles. Cuando algún paleontólogo en nuestra Patagonia encuentra el hueso de un dinosaurio, para saber la edad que tiene ese hueso se utiliza la datación con carbono 14, determinando las cantidades relativas de carbono 12, carbono 13 y carbono 14 que existe en esa materia, y de esa manera puedes saber la edad que tiene ese fósil. Pero bueno, volvamos a lo nuestro. ¿Cómo medimos el tiempo en nuestro país? En nuestro país, quien mantiene la relación de tiempo en nuestro país es el reloj atómico patrón que está en el Observatorio Naval de la Costanera Sur. Ese aparato que ven en la foto es el patrón atómico de tiempo que fija el tiempo en la República Argentina. La hora que ustedes consultan en sus celulares está íntimamente sincronizada con este patrón de tiempo que está en el Observatorio Naval en la Costanera Sur, en la ciudad de Buenos Aires. Pero no es el único elemento que tenemos en Argentina para hacer un control adecuado de la unidad segundo. Mucho más cerca de nosotros, a unos pocos kilómetros de nuestra querida Jaureche, está en el Parque Pereira el Observatorio Argentino Alemán de Geodesia. El AGGO es un emprendimiento conjunto del CONICET y de instituciones científicas dependientes del gobierno alemán, donde a través de su laboratorio de tiempo y de los relojes atómicos presentes en el AGGO, colaboramos al mantenimiento del tiempo universal coordinado, el UTC, que es la hora universal, la hora del planeta Tierra, que es coordinada por la Oficina Internacional de Pesas y Medidas, combinando las indicaciones de más de un centenar de relojes atómicos ubicados en distintas partes del mundo, entre ellos el del AGGO y el del Observatorio Naval. Por ende, ahí tenemos una aplicación, un organismo científico argentino que está colaborando al mantenimiento de un parámetro mundial, que es la unidad de tiempo del planeta Tierra. Acuérdense que la hora UTC, el tiempo universal coordinado, es el que fija la hora en todos los países del mundo, ¿sí? Y que el cero de esa unidad es coincidente con el meridiano de Greenwich. De ahí que a veces, cuando uno habla de la hora de Argentina, se dice que Argentina está en el uso horario UTC-3, o a veces se dice GMT-3. Bueno, chicos, les recomiendo que por favor lean la guía de clase
de la medida del tiempo que está en el campus de la universidad y que le dediquen un rato a hacer los ejercicios con medidas de tiempo que están también en la misma guía. Bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias y hasta la próxima clase.